Nuestro propósito esta noche es bendecir su vida. Estamos nosotros celebrando los 40 días de ayuno y oración, preparando primeramente nuestra vida como templo del Espíritu Santo en la santidad, alineados a la voluntad de Dios para estos tiempos peligrosos y malos. Pero también preparando a la iglesia como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, una iglesia sin mancha ni arruga, también con nuestras lámparas encendidas delante del Señor. Así es que hoy es un día especial, tercer día de ayuno y oración de los 40 días, y queremos dejar este tiempo especial quien nos trae con la palabra, con una reflexión poderosa. Pero antes quiero presentar a nuestro amado pastor Jorgito Valle. Él pues fungió como presidente tomando mi nación hace 8 años hasta este año. Jorgito, gracias por ese llamado, por esa labor tan ardua, porque no es fácil estar al frente de un mover en un país donde hay muchos compromisos, mucho trabajo, aparte del trabajo personal, familiar, ministerial de uno, dedicarse a servir al reino del Señor en la nación y a favor de la iglesia. Porque servir a tomando mi nación, definitivamente, amados hermanos, es un trabajo corriendo la mía extra fuera de lo que nosotros como ministros hacemos normalmente. Pero Pastor Jorgito, has hecho un trabajo excelente, un trabajo muy fuerte ahí en Guatemala. Que Dios te bendiga. Hemos hecho mucho. De hecho, pues seguimos trabajando juntos porque es miembro de la junta directiva todavía, mientras las cosas se queden bien alineadas, ¿verdad? Así es que quiero presentar a este varón que el Señor nos llamó, caminamos juntos, corrimos juntos, disfrutamos juntos las victorias que el Señor nos dio en Guatemala, lloramos juntos, pero así también logramos ver la mano del Señor de forma sobrenatural y poderosa. Así es que yo sé que Pastor Jorge, con la trayectoria que ha tenido, con el gran trabajo que ha hecho, es un instrumento, es una pieza que el Espíritu Santo lo ha formado y yo sé que tiene mucho que darnos y hoy pues quiero que lo recibamos con mucho honor, con mucho amor, a Pastor Jorito Valle y con una ofrenda de palmas, de amor y de cariño. Así es que Pastor Jorgito, bienvenido, este es tu tiempo. Muchas gracias, Pastor Carlitos. Muchas gracias. Qué bendición estar con ustedes compartiendo. Bendigo a Vinicio y a Chayito. Qué hermosa alabanza realmente que el Señor puso sus corazones. Tocó mi corazón y qué bendición. Y qué bueno que estamos ya aquí, ¿verdad? Para servirle al Señor, que estamos dispuestos como un ejército, preparado y listos para la batalla espiritual. Y hoy en el tiempo que el Señor me ha permitido compartir la palabra de Dios con ustedes, quería hacer una reflexión acerca del ayuno que agrada a Dios, porque estamos en el ayuno, estamos en la oración, pero ¿cuál es el verdadero ayuno que a Dios le agrada? Y yo quería tomar este tiempo para que reflexionáramos un momento en esto, para que no fuera únicamente algo externo, algo superficial, sino que realmente encontráramos en este tiempo la dirección de Dios, encontráramos la sabiduría de Dios en todo lo que vamos a emprender. Y quisiera iniciar diciendo que es el ayuno, según la Biblia, ¿verdad? Porque el ayuno es la abstención voluntaria de ingerir alimentos por un periodo de tiempo determinado, con la finalidad de buscar el rostro y la dirección de Dios en una profunda comunión con Él. El ayuno tiene dos vertientes. Una es la abstención de alimentos. Pero ¿para qué? Porque si hubiera solo una abstención de alimentos, bueno, se dan en mucha forma la abstención de alimentos. Podemos ver que hay presos que hacen huelga de hambre, ¿verdad? Pero no podríamos decir que es el ayuno espiritual que está buscando Dios. Entonces hay un porqué del ayuno. Hay una razón espiritual, una razón de buscar el rostro de Dios y la dirección de Dios y encontrar una profunda comunión con Él. Ese es el, digamos, para que primero nos enfoquemos acerca de lo que es el ayuno. Y quisiera tocar brevemente, porque por el tiempo no podemos profundizar mucho,
en la Biblia qué tipos de ayuno aparecen, para que podamos mencionarlos acá. Y podemos ver que en la generalidad aparecen 3 tipos de ayuno principales. Hay algunos otros, pero son como un poco diferentes que no lo voy a tocar en este momento. Podríamos hablar del ayuno total. El ayuno total aparece en la Biblia y es una abstención de alimentos sólidos y líquidos. Eso quiere decir que tampoco es una abstención total. No se toma ni siquiera agua. Y este tipo de ayuno se presenta en la Biblia en situaciones extremas, cuando hay mucho riesgo para la vida de una persona o de una nación, como lo sucedido con la reina Esther y los judíos. Esta es una situación extrema y generalmente en la Biblia este ayuno se da únicamente por un periodo de 3 días, porque es normalmente lo que el cuerpo aguanta sin tener ningún tipo incluso de agua. Y lo podemos ver, yo solo les quiero mencionar algunos pasajes bíblicos para que tengamos esta referencia bíblica en Esther, en el libro de Esther, en el capítulo 4, versículo de 16, nos habla, y yo se lo voy a leer, y dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Estamos viendo un momento de urgencia para la vida de Esther y para la vida de una nación. Y en este momento se da este tipo de ayuno, que es un ayuno total, de no tomar ni beber nada, para dedicarnos al ayuno. Y como le digo, se recomienda únicamente por 3 días, incluso médicamente, ¿verdad? Porque después de 3 días el cuerpo empieza a tener algún tipo de problema físico si no se tiene agua. Podemos ver también en el libro de Jonás, capítulo 3 y versículo 17, se recuerdan de esta ciudad a donde llega el profeta diciendo que va a ser destruida. Y en Jonás 3:7 nos habla que el rey de Nínive dice: e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, ni se les dé alimento, ni beban agua. Este era un ayuno total, porque estaba en juego la supervivencia de una nación. Estaba en juego la vida de ellos mismos. Y por eso se daba un tiempo de ayuno total. Y esto lo podemos hacer cuando nos encierra una urgencia o una situación extrema. En el Nuevo Testamento algunos hablan de que el ayuno ya no se da en el Nuevo Testamento, pero tenemos múltiples ejemplos en el Nuevo Testamento de ayuno. Y esto también se da. Y, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo ahorita nada más del ayuno de Pablo, cuando recién tiene el encuentro con Cristo. En el libro de Hechos, capítulo 9 y versículo 8, dice: entonces Saulo se levantó de la tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Pablo se metió en un ayuno total, porque era la situación más determinante de su vida. A pesar de que había tenido muchas otras, me imagino, eventos en su vida importantes, este fue el evento que cambió su vida. Y como fue un impacto espiritual y necesitaba la dirección de Dios para ver en qué iba, se metió en un ayuno total. Pero el ayuno total no solo se refiere a la abstención de alimentos, porque si vemos en el mismo capítulo 9, en el versículo 11, cuando Dios le habla a Ananías, le dice, y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Pablo se metió a 3 días de ayuno y oración, El mismo Dios le dijo a la persona que le iba a imponer manos que Pablo estaba orando. Por lo tanto, el ayuno debe ir acompañado de la oración.
Debe ir acompañado de la lectura de la palabra, de la reflexión profunda en la búsqueda de Dios. Si no hay oración, si no hay una búsqueda de Dios, si no hay lectura de la palabra, si no hay una reflexión profunda, el ayuno se convierte en dieta. Y óiganme bien, si ustedes quieren hacer ayuno sin oración, ayuno sin lectura bíblica, ayuno sin búsqueda del Señor, ustedes van a hacer una bonita dieta, tal vez van a adelgazar unas cuantas libras, se van a ver bien físicamente, pero no va a ser el ayuno espiritual. El ayuno que realmente quebranta las ligaduras incluso que podemos tener en nuestra vida. Luego tenemos otro tipo de ayuno. O algunos autores incluso le llaman el ayuno absoluto. Y este es la abstención de alimentos sólidos, pero ingiriendo agua, ingiriendo líquidos. Y este ayuno se puede ver hay muchos ejemplos de pero tal vez uno de los ejemplos que no se menciona mucho, pero creo que sí es adecuado que lo veamos, puede ser el ayuno de Jesús en el desierto de 40 días. Porque se menciona que Jesús ayunó por 40 días en Mateo 4, versículo 2. Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 4 y versículo 2, dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. No menciona que tuvo sed, sino que tuvo hambre. Por lo que muchos autores hablan de que Jesús sí tomó agua, pero no comió. ¿Verdad? Y por eso solo tuvo hambre y no tuvo sed. ¿Verdad? Hay varios ejemplos. Por ejemplo, en Hechos 27:33, Pablo le dice a aquellos que estaban naufragando, y dice: cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. O sea que estaban no comiendo alimento sólido, pero probablemente tomando agua. Entonces, este es un ayuno donde se deja de comer, pero se puede tomar líquidos. Y este ayuno puede ser más extendido. Y hay un tercer ayuno, yo lo clasifiqué así, hay otros, pero vamos a ver que es un ayuno parcial, que es en que se realiza eliminando cierto tipo de alimentos y bebidas de la dieta que usualmente comemos. Entonces, esto se refiere a que si nosotros normalmente comemos tal tipo de alimentos, pues nos abstenemos de esos alimentos que nos dan un gusto, que nos dan un placer, para comer únicamente un alimento de sostenimiento para nuestro cuerpo, pero sin darle placer realmente a nuestro cuerpo. Y esto podemos verlo en Daniel 10:3 como referencia, ¿verdad? El libro de Daniel, capítulo 10 y versículo 3, donde dice: no comí manjar delicado, ni entró a mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumpliesen las 3 semanas. Aquí está hablando que no comió ningún manjar delicado, ningún manjar que le diera gusto. Algo que, bueno, voy a dejar de comer carne aquí, pero voy a estar comiendo chocolates, voy a estar comiendo. No es ese el sentido en el cual que le hizo Daniel, por lo menos aquí no lo dice, ¿verdad? Que no entró ni carne ni vino, que obviamente eran comidas que le podían dar una satisfacción, que eran cosas que le gustaban. El ayuno de Daniel consistió en ingerir generalmente solo vegetales y agua, ¿verdad? Este ayuno tenemos que tener cuidado en cómo lo llevamos, porque algunos han desviado este tipo de ayuno. Han dejado de tener cierto tipo de alimento y se alimentan de otro montón de cosas. Entonces siempre está con su cuerpo bien lleno y todo, e incluso aquí en algunos lados hasta dan un listado de cómo poder hacer un montón de comidas sumamente sabrosas y todo, pero ya no con carne, ¿verdad? Sino que con otras cuestiones. Y realmente no es ese sentido del ayuno. Realmente si vas a hacerlo así, mejor abstente de una comida, pues, y come el resto de comidas bien comidas, porque el ayuno tiene que llevar una intención del corazón. Eso es lo importante. El ayuno también lo podemos hacer suprimiendo 1 o 2 comidas regulares del día, sin incrementar la comida por ejemplo, podemos dejar de almorzar, o podemos dejar de tener 2 comidas al día, pero en la comida que vamos a tener en el día, no incrementar el volumen de comida que vamos a comer, porque es muy, muy común, ¿verdad? Yo no voy a desayunar o no voy a almorzar, pero la cena
la voy a hacer por 3. Voy a comer de todo. Pero no se trata de esto, sino que si vamos a llevar un ayuno que nos hemos propuesto de 40 días, entonces tenemos que ser disciplinados en el ayuno, porque también vamos a someter a nuestro cuerpo en cuanto a los deseos y de lo que tenemos. Se pueden también ingerir solo jugos de frutas o vegetales o frutas y vegetales. Y eso lo podemos ver en Daniel 1:12. Daniel 1:12 dice, te ruego, eso cuando llegaron los jóvenes, Daniel y los jóvenes, le dicen a la persona que estaba a cargo de ellos, te ruego que hagan la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Legumbres y agua, o sea, vegetales y agua. Esa fue una de los ayunos que ellos hicieron. Se abstuvieron de comer aquella comida que era abundante en la corte del rey. Ahora, más allá del tipo de ayuno que utilicemos, yo solo les dije, técnicamente podríamos decir, hay varios tipos de ayuno y eso es lo que les he mostrado, técnicamente. Pero más allá del tipo de ayuno que utilicemos, lo más importante es la disposición del corazón, de tener un verdadero arrepentimiento, de la verdadera búsqueda de la voluntad de Dios y de querer obedecer su voluntad. Por eso, miren, en el ayuno tenemos que buscar varias cosas. En el ayuno tenemos que buscar el quebrantamiento. Amén, amén. De nuestra propia voluntad. Exacto. Esa es una de las cosas más importantes. Si no tenemos esa disposición de corazón, no vamos a ser como los fariseos que ayunaban y ayunaban, pero era un ayuno que a ellos, que a Dios no le agradó. Tenemos que buscar en este ayuno tener un cambio de actitud. ¿Un cambio de actitud cómo? Un cambio de actitud para que caminemos y tengamos el carácter de Cristo en nuestra vida. Santo, aleluya. Tenemos que buscar la liberación de muchas opresiones espirituales que hay aún en nuestra vida. Aún podemos tener vicios, siendo creyentes. Bueno, podemos, pero ¿vicio de qué? Podría ser vicio incluso del internet, del estar chateando. Hay vicios, tenemos que ser liberados. Amén, amén. Este ayuno tiene que buscar esa liberación de nuestra vida. También en el ayuno tenemos que buscar la dirección de Dios. ¿Qué quieres, Dios, que yo haga con mi vida? ¿Estoy caminando en tu voluntad o no? Lo que estoy haciendo me está distrayendo del verdadero llamado que yo tengo. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Porque todos en Cristo tenemos propósito. Todos. Pero muchos hemos dejado el propósito de Dios y nos hemos ido alejando poco a poco y a poco, tal vez no en cosas malas, pero no en las cosas que Dios ha puesto para nuestras vidas. Y Lot cada vez fue poniendo su campamento más y más y más cerca de Sodoma, sin darse cuenta, no creyendo que estaba haciendo lo malo, pero de repente, cuando se abrió los ojos, estaba en un lugar de perdición. Tenemos que buscar en este ayuno la dirección de Dios. Y este ayuno nos va a servir también para los llamados específicos que tenemos como hijos de Dios. Cuando uno se mete en la búsqueda de Dios, y eso es lo que tenemos que buscar en los ayunos, si no, como les digo, va a ser algo que no va a tener sentido o no va a tener fruto. Tenemos que buscar cuál es el llamado específico de Dios para cada uno de nosotros. Y quiero terminar con esto porque es muy importante, que también es un tipo de ayuno, pero está en Isaías 58. En Isaías 58 nos dice, del 12 en adelante, yo se lo voy a leer, pero dice, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Es tal el ayuno que yo escogí,
Que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable de Jehová? Y esa es una pregunta que Dios hace, porque no está condenando el ayuno. Dios está condenando la actitud con la que se hace el ayuno, porque a Dios no lo podemos engañar. A todos los demás le podemos dar cualquier apariencia, pero a Dios no lo podemos engañar. Eso es amén. Aleluya. Y Dios dice aquí que se acercaban, dice, quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia. Una de las cosas importantes que nosotros tenemos que hacer en este ayuno es justicia. Si no, Dios no nos va a escuchar. ¿Y qué justicia es? Bueno, empecemos por casa. ¿Cómo estás tratando a tu esposo? ¿Le estás dando lo que merece y es correcto? ¿Cómo estás tratando a tu esposa? ¿La estás tratando en su justa medida? Alaba. ¿Has hecho justicia con tus hijos? Bendito ¿O simplemente Dios. los has mandado a callar porque tú tienes la autoridad y no has hecho justicia con ellos? Porque esto es uno de los motivos por los que Dios no escucha la oración. Sí, Señor. Dice, y que no hubiesen dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, afligiendo su cabeza, pero afligiendo en una forma superficial. Y dice el versículo 6, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo el yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondes de tu hermano. El tiempo del ayuno es un tiempo para enderezar nuestros caminos Gloria. y ponernos en la senda de Dios. Bendito. Y estamos hablando de los creyentes. Ujú. Porque este es el tiempo de empezar a hacer lo bueno. Miren, es el tiempo, el ayuno es el tiempo de revisar nuestro campamento. Es el tiempo de revisar nuestra casa. Es el tiempo de revisar nuestro trabajo. Es el tiempo de revisar nuestro ministerio. Porque no podemos en el tiempo que Dios nos da querer levantar las manos y estar desobedeciendo la ley de Dios. Estar desobedeciendo y rompiendo su justicia. Y entonces dice Dios, no es el verdadero ayuno que partas tu pan con el hambriento. Y esa es otra forma de ayuno. Que tu ración, mira, que partas, no es que tengas un ayuno total, sino tu ración de comida. Tú partas la mitad de lo que comas y la otra mitad se la des al que tiene necesidad. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros en ese tiempo de ayuno entremos en obediencia. Entremos en obediencia. Y entonces dice el 8, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová y clamarás y él dirá, heme aquí. Si quitaras de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Cuando realmente busquemos en este tiempo a Dios de todo corazón y nos volvamos de nuestros malos caminos, entonces vendrá, nacerá tu luz como el alba, dice, y tu salvación se dejará ver pronto. Cualquier problema que estemos pasando, mis hermanos, estamos buscando, yo estoy seguro que todos estamos buscando respuestas de parte de Dios. Todos. Eso es Algunos amén. más y algunos menos. Ay, gloria. Pero lo importante aquí es que si buscamos a Dios, dice que vendrá la salvación de Dios y la gloria de Dios va a cubrir incluso tu retaguardia. Aquello que tú no miras, Dios nos librará, Dios nos guardará. Pero tenemos que meternos con Dios, no en una forma hipócrita,
sino una verdadera disposición de nuestro corazón. Yo no quiero alargar más el tiempo, pero sí quisiera que oráramos. Amén. Porque si estamos aquí, vamos a hacer un compromiso con Dios y no con el hombre. Porque nadie va a ver realmente lo que tú vas a hacer, pero Dios sí lo va a ver. Y Él es el que va a recompensarte en público. Sí, Señor. Lo que has hecho en el secreto será recompensado en lo público. Lo que has hecho en lo escondido, en tu cámara secreta, será recompensado en público. Pero también esto es para el pecado. Lo que haces en el secreto será expuesto al público. Por eso hay un Amén. compromiso grande con Dios, porque hay recompensa grande para los hijos de Dios. Hay una recompensa grande. Vamos a orar en este momento. Bendito Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, bendito Dios, que cada uno de aquellos que estamos aquí y los que se han propuesto y dedicado a este tiempo de ayuno y oración y búsqueda de ti. Padre bendito, que tú toques verdaderamente nuestros corazones, que hoy nos despojemos de nuestra propia voluntad y hoy la ponemos aquí en el altar de Dios. Hoy estamos dejando nuestro carácter, poniéndolo aquí a tus pies. Padre, hoy nos rendimos a ti. Haz con nosotros como tú quieras. Padre, hoy Aleluya. en el nombre de Jesús, venimos quebrantando, Señor, todo orgullo de nuestra vida. Hoy, Señor, Padre, queremos tener un cambio en nuestra actitud porque queremos tener tu carácter. Padre, que tu carácter hoy se imprima sobre nosotros. Que el fruto de tu espíritu, Señor, hoy empecemos a manifestar ese fruto de paz, de amor, de paciencia, de benignidad, de fe, de mansedumbre. Que hoy sean liberados los yugos que tenemos sobre nuestra vida. Todo aquel yugo de enfermedad, yugo de adicción. Hoy, la unción del Santo pudre todo yugo. Hoy la unción cae sobre tu yugo y pudre el yugo. Y lo pudre de tal manera que no se puede levantar nuevamente sobre ti. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, hoy declaramos tiempo de libertad. Libertad al cautivo. Padre, también estamos clamando por tu dirección. Aquellos que necesitan tomar decisiones, pero no saben cómo tomarlas o hacia dónde tomarlas. Padre, que hoy pedimos tu sabiduría. Si alguno está falto de sabiduría, dice la palabra, que te la pidamos a ti. Y hoy, Señor, pedimos de tu sabiduría para tener dirección sobre nuestra vida. Padre, hoy te pido por fortaleza. Fortaleza, Señor, de tu espíritu. Para que podamos, Señor, permanecer firmes en ti. Para que tú, Señor, nos dé la fuerza para hacer tu voluntad, a pesar de las circunstancias, a pesar que no sean lógicas. Pero hoy fortalece, Señor, nuestra fe. Padre, y para aquellos, Señor, que estaban clamando, Señor, sobre qué debían de hacer en tu obra, hacia dónde debían de caminar, en qué llamado tú les habías puesto. Padre, hoy confirma el llamado. Hoy confirma el llamado. Hoy confirma, Señor, aquel llamado que tú les hiciste. Puede ser incluso hace mucho tiempo, que ellos ya habían olvidado tu voz, pero hoy tú recuerdas el llamado y tú dices, sí, esa era mi voz. Esa era mi voz que te llama. Deja hoy tu yunta. Deja hoy lo que te ha estorbado seguirme. Porque hoy es el tiempo del llamado. Hoy es el tiempo del propósito. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús.
Amén. Y amén. Amén. Hermanos, Qué que el Señor me bendición. los bendiga y los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias. Damos gracias por la palabra, por la enseñanza que Pastor Jorito Ovalle nos ha traído. Amigos y hermanos, usted que nos ve por Facebook, por YouTube, por la red social, que vamos a estar compartiendo este tema. Bendito Dios. Lo importante Aleluya. durante estos 40 días de ayuno y oración, la forma correcta. Esto es una enseñanza poderosa para la iglesia, para aquellas personas que pues todavía no han comprendido la dimensión del poder del ayuno y la oración. Pues queda este material. Gracias, Pastor Jorrito Valle, por esta enseñanza tremenda. Que el Señor te bendiga.